Efecto placebo y el efecto nocebo. El efecto placebo es un conjunto de efectos positivos de nuestra salud que surgen de un placebo. Un placebo es una sustancia que no tiene propiedades curativas reales. Por ejemplo, un médico te da una pastilla siendo azúcar y él te dice que es un fármaco. Tu mente va a ser tan poderosa que va a producir efectos positivos a pesar de que ésta no cuente con esos efectos curativos. El efecto nocebo podemos decir que es lo contrario, es el que empeora los signos y síntomas por expectativas negativas. El agente es un agente nocivo que produce hiperalgesia, o sea, más dolor. El cerebro, cuando entra en un estado ansioso, activa ciertos neurotransmisores, los cuales inducen a nuestro sistema del dolor para que amplifique las señales del dolor y nos produzca una hiperalgesia, o sea, sintamos muchísimo más dolor. La raíz de estos dos efectos podemos decir que está en una relación entre el sistema nervioso y el resto del cuerpo. La farmacología es la ciencia que estudia las sustancias que producen procesos químicos en cuanto interactúan con nuestro organismo, ya sea inhibiendo o activando procesos. Estas sustancias son lo que conocemos como fármacos, y su objetivo es tratar de detener o prevenir una enfermedad. 4 ramas dentro de la farmacología son la farmacodinamia, esta se encarga de estudiar la acción de los fármacos en nuestro organismo. La farmacocinética, esta se encarga de estudiar el proceso que pasan los fármacos camino a nuestro organismo. La farmacogenómica, esta estudia el modo en que ciertos genes pueden afectar la respuesta de los fármacos, y la toxiología, esta estudia lo que puede ser tóxico o venenoso para nuestro organismo. Términos dentro de farmacología. Tenemos que un uso óptimo es cuando hay una mayor eficacia de un fármaco mientras sea menor toxicidad y un bajo costo. Una afinidad es el grado de unión de un fármaco a un receptor por uniones ya sea covalentes, puentes de hidrógeno. Potencia relaciona la magnitud que hay de dosis y la respuesta de la persona al fármaco. Una eficacia es la capacidad que tiene el fármaco a dar efectos en condiciones controladas. Cuando rebasamos la dosis podemos decir que es una toxicidad. Cuando hay efectos perjudiciales es una reacción adversa. La intensidad es el nivel de efecto que va a tener el fármaco en relación a la concentración de plasma sanguíneo. La biodisponibilidad es la cantidad real del fármaco que va a llegar a nuestra circulación. Tenemos que estar conscientes de la concentración mínima eficaz y la mínima tóxica. La mínima eficaz es la concentración mínima de fármaco que vamos a tener para lograr un efecto terapéutico. La mínima tóxica no la podemos rebasar ya que podemos generar efectos nocivos. El periodo de latencia es el tiempo que transcurre desde que ingerimos un fármaco hasta que volvemos a la condición cero. La neuropatía es un dolor crónico generado por impulsos nerviosos espontáneos. Las neuronas se encuentran sensibilizadas, entonces producen estos impulsos y a su vez generan parestesias. Las parestesias son sensaciones de hormigueo o adormecimiento. Es obvio que hay una alteración del sistema nociceptor cuando hay estas afecciones. También conocemos que hay afecciones en los axones neuronales, los cuales producen alteraciones en la expresión de genes que codifican los canales de sodio. Entonces se induce a una hiperexcitabilidad. Esta hiperexcitabilidad produce la disminución del umbral doloroso. Una neuropatía diabética se genera por el nivel alto de glucosa y esta puede dañar los nervios de todo el cuerpo. Entonces no se pueden enviar las señales. Esta neuropatía mayormente afecta a las piernas y pies. La neuralgia del trigémino es un trastorno doloroso también en el par craneal 5 o nervio trigémino. Este provoca un dolor crónico que mayormente afecta a mujeres y es en la mitad de la cara. Es con un ardor y dolor. Vías de administración de los medicamentos. Las podemos dividir en dos principales grupos y hay otro externo, las enterales y parenterales. Las vías enterales son las que van directo al tracto gastrointestinal y las parenterales son las que están acompañadas de la utilización de procedimientos invasivos para poder introducir el fármaco directamente a la circulación. Dentro de las vías enterales tenemos 3 clasificaciones que son la vía oral, la sublingual y la vía rectal. Estas vías son más fáciles de usar, son más seguras y más económicas. Estas se pueden utilizar en pacientes conscientes principalmente. Las parenterales son la intravenosa, intramuscular y subcutánea. Estas son de acción rápida y normalmente utilizadas en emergencias. En la última clasificación tenemos la vía cutánea. Esta vía es por administración de fármacos sobre la piel. La conjuntiva se utiliza para efectos locales, pero también sistémicos. La vaginal, esta tiene un escaso metabolismo, pero destructor de fármacos. Y la inhalativa es de acción rápida y es para introducir gases o líquidos volátiles en nuestro aparato respiratorio.
Metabolismo de fármacos. Es un conjunto de reacciones químicas por acción de enzimas que sufre un fármaco con el fin de volverlo más liposoluble o hidrosoluble, o sea, para que se pueda difundir mejor. Este proceso se realiza en el hígado y está en dos grupos de reacciones, que son los de fase 1 y los de fase 2. Los de fase 1 son más sencillos y transforman el fármaco mediante reacciones de oxidación, hidrólisis y reducción. En la fase 2 se dice que las reacciones son de conjugación. En esta se utilizan moléculas de la fase 1 y estas, si son suficientemente hidrofílicas, se eliminan por el riñón sin pasar por la fase 2. En cambio, las que no lo son tienen que unirse a otra molécula para facilitar su eliminación. Se dice que el hígado es el principal órgano biotransformador con reacciones para poder inactivar y originar un producto más hidrosoluble para ser eliminado por la orina al ser filtrado por el riñón. Se dice que el hígado es el primer órgano biotransformador con reacciones de fase 1 y fase 2 capaces de inactivar y originar un producto más hidrosoluble para poder ser eliminado por la orina al ser filtrado por el riñón. En la fase 1 tenemos un conjunto de enzimas oxigenasas que son llamadas como citocromo P450, las cuales catalizan las reacciones de la fase 1. Que un fármaco pueda salir por la orina debe ser una molécula soluble en agua. Las prostaglandinas. Las prostaglandinas son un grupo de eicosanoides que son unas moléculas de vida corta, que va de segundos a minutos, llamadas prostaglandinas. Su síntesis comienza en un tejido expuesto a un estímulo fisiológico o patológico con la liberación de fosfolípidos de la membrana celular y a consecuencia de diferentes estímulos. Estos pueden ser mecánicos, inmunológicos o químicos. La síntesis de prostaglandinas es mediante la ciclooxigenasa, la cual tiene dos isoformas que son COX-1 y COX-2. Ya que se ha sintetizado la prostaglandina, se libera por difusión facilitada. Las prostaglandinas están presentes en el proceso de inflamación y además hay un momento en el que incrementan su sensibilidad a estímulos dolorosos, en los cuales producen alodinias. Las alodinias son respuestas dolorosas a estímulos no dolorosos. El metabolismo abarca todas las reacciones químicas de una célula para poder producir energía. O sea, todos estamos conformados por células y estas células necesitan energía para poder sobrevivir. Y esta energía la obtienen de todos los alimentos que consumimos. Existe el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo son reacciones de degradación y van de complejas a simples en las cuales se libera energía. En el anabolismo son reacciones de síntesis y estas van de simples a complejas. Estas requieren energía normalmente proveniente del catabolismo y uno de sus ejemplos es la síntesis de proteínas generadas a partir de moléculas pequeñas como lo son los monómeros. Dentro de las funciones renales tenemos dos fundamentales que son mantener la homeostasis y excretar productos químicos, como lo son el paracetamol, el ibuprofeno, los fármacos. Para mantener la homeostasis necesitamos tener un equilibrio de agua y sales que tenemos disueltas en el cuerpo y también mantener nuestro pH. El sistema renal nos sirve para eso. Y en el excretar, pues el paracetamol y el ibuprofeno son fármacos que pasan a la sangre filtrándose en los riñones y que son liberados en la orina. La forma de funcionar es que el riñón tiene nefronas que funcionan como un filtrado. Las nefronas tienen un glomérulo al cual llegan los capilares sanguíneos con la sangre, evidentemente con el plasma, que es lo que vamos a filtrar. La filtración ocurre en el glomérulo y hay túbulos del glomérulo largos que nos permiten que el plasma vaya filtrando hasta finalmente salir más limpio de lo que entró y seguir viajando en todo el cuerpo. Todo lo que se retuvo en la nefrona se concentra y se manda a la vejiga con el agua. Los químicos, tóxicos, solutos y agua se van a la vejiga, que es una bolsa, y fueron recogidos. En el siguiente esquema podemos ver una serie de reacciones a partir de la entrada de un patógeno o un daño celular en la membrana celular. El receptor PRR se une a PAMS y a DAMPS. Entonces se activa la fosfolipasa A. Esto hace que se rompa el ácido araquidónico y finalmente se libere, aumentando el sustrato para COX-1 y COX-2. A partir de COX-1 tenemos a las prostaglandinas. Estas prostaglandinas tienen una serie de reacciones a diferente nivel de órganos. En el cerebro el hipocampo es sensible a las citoquinas por señales de estrés, ya puede que sea patógenas o celulares, y estas inducen a la producción de prostaglandinas. Lo que van a hacer las prostaglandinas es aumentar la temperatura y la sensibilidad al dolor.
A nivel del sistema nervioso se aumentan los canales de sodio y disminuyen los de potasio. A nivel de los vasos, las prostaglandinas provocan vasodilatación por la entrada de calcio. Esto hace que se altere el citoesqueleto y las células de prostaglandinas activan a las aderinas e integrinas. En el riñón, las prostaglandinas estimulan a síntesis de transportadores osmóticos. Es muy peligroso que no haya estos transportadores porque se acumulan y resulta muy dañino para el riñón. En el estómago hay unas células que están protegidas por moco y bicarbonato y proteasas para la digestión. En caso de que no existe esta protección, hay una lesión y se activa COX y las prostaglandinas inhiben una bomba para producir más moco y generar la protección. Volviendo al momento en que se aumentó el sustrato, ahora nos inducimos a COX-2. Cuando hay niveles bajos de COX-2 se pueden activar las lipocinas que fungen como antiinflamatorios. La alveolitis dental. Esta es una complicación a la que nos encontramos expuestos cuando hacemos una extracción dentaria. Es baja su frecuencia y tiene un origen multifactorial. Es una alteración de la cicatrización del alvéolo. No hay una proliferación de capilares y los tejidos de granulación no están organizados. Al no estar organizados, el coágulo sanguíneo es inestable y se desintegra. La alveolitis dental provoca inflamación aguda, dolor agudo, muy intenso y violento. Tenemos dos tipos de alveolitis, la alveolitis seca y la alveolitis húmeda. En la alveolitis seca, el alvéolo, como su nombre lo dice, está seco y no hay coágulo con paredes óseas desnudas y el dolor es muy intenso. En la alveolitis húmeda hay una infección en el coágulo del alvéolo, entonces este dolor es un poco menos intenso.